Reparar es reconstruir la verdad. Es hacer memoria del conflicto. Reparar es que las víctimas seamos dignificadas. Reparar es devolver las cosas a su estado original. Reparar es que no se repitan esos hechos. Esto es Hechos que Reparan. Historias de vida, oferta institucional, relatos, temas de interés. Hechos que dan cuenta de la reparación integral de las víctimas. Sintoniza Hechos que Reparan, un programa de la Unidad para las Víctimas. Hola, ¿cómo están? Un saludo muy fraterno a quienes se sintonizan en las distintas regiones del país y a ustedes, las víctimas del conflicto armado en Colombia, nuestro abrazo cercano y radial. Hola Laura, buen día. ¿Qué tal, Guillermo? Un placer compartir estos espacios y llegar a partir de hoy con Hechos que Reparan, un programa de la Unidad para las Víctimas con sus relatos, sus historias y ese poder transformador que hay en cada una de ellas. Con la magia de la radio cubriremos el cielo colombiano para llegar a todos los territorios. Tendremos la oferta institucional, la información de interés, las músicas que con sus ritmos y letras transforman y reparan y hechos que dan cuenta de la reparación integral de las víctimas. Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos Hechos que Reparan, un programa de la Unidad para las Víctimas. Atención. La Unidad para las Víctimas reitera que ninguno de sus procesos en territorio, entrega de indemnizaciones ni ayudas humanitarias tienen que ver con intereses políticos de ningún candidato o candidata a las distintas corporaciones. La oferta institucional en todo el país es gratuita y no requiere intermediarios. Más información en el sitio web www.unidadvictimas.gov.co y en la línea telefónica 601-426-1111. Unidad para las Víctimas. Cambiamos para servir. Durante décadas, miles de corazones colombianos han vivido una pesadilla que nunca debieron enfrentar. La desaparición forzada en medio del conflicto armado que ha dejado cicatrices profundas en las familias y en la sociedad en su conjunto. El conflicto ha sido más que balas y estruendos. Ha sido el silencio cruel de ausencias que claman justicia. La desaparición forzada ha partido en dos la vida de los sobrevivientes y ha fracturado las fibras que sostienen las comunidades. El duelo constante se ha convertido en una realidad que no da tregua, una herida que parece nunca cicatrizar. Pero en medio de este dolor destellan rayos de esperanza. Organizaciones incansables y familias resilientes se niegan a permitir que la memoria de sus seres queridos se desvanezca en el olvido. Su lucha ha alcanzado logros significativos como la Ley 589 del año 2000, que tipifica el delito de desaparición forzada y crea algunos mecanismos para su prevención, registro y atención. A medida que nos sumergimos en estas narrativas, recordamos a las víctimas directas e indirectas, a las voces silenciadas y renovamos nuestro compromiso como sociedad para construir un futuro donde la justicia y la verdad brillen con fuerza. A julio de este año, más de 192,000 personas han sido incluidas en el Registro Único de Víctimas por desaparición forzada. Cada número es una historia, cada historia es una vida que merece ser recordada y reparada. Esto es Hechos que Reparan, un espacio donde las voces del pasado encuentran eco en el presente y donde el compromiso por un futuro más justo resuena con cada palabra. Una historia, una vida, historia de vida. Guillermo, desde la Dirección Territorial del Valle del Cauca, Luz Jenny Aguirre nos comparte la historia de Javier Antonio Sánchez Flores, un poeta que con las palabras dibuja las huellas de la violencia y traza su esperanza. Listo, Laura, escuchemos entonces esta historia con el poder transformador de las víctimas. El sirirí es un pájaro valiente y a veces terco, pero que no tiene miedo de enfrentarse a un águila si es necesario. Así como esta ave de pecho amarillo se hace llamar Javier Antonio Sánchez Flores, un poeta y escritor que se ha dedicado a poner en palabras las huellas de la guerra. Yo empecé a escribir hace 40 años en un pueblo llamado Quinchía, Risaralda, y llevo 20 años escribiendo la memoria de las víctimas de la violencia. Es una manera, una catarsis, un desahogo, una manera de exorcizar los males. Y es una manera de no olvidar a nuestros muertos,
y no olvidar la violencia. El olvido es el peor castigo que podemos hacerle a las víctimas de la violencia de desaparición forzada. Olvidarlos es doblemente matarlos y doblemente revictimizarlos. A donde va, lleva colgada en el cuello la foto de un sirirí y debajo de su brazo anda con poemas y escritos, dentro de los cuales hay fotos de su hermano desaparecido en medio del conflicto. La desaparición de mi hermano fue en el año 2003, fue un poquito antes de que me desplazara. Y luego la desaparición de mi hermano desencadenó el desplazamiento, porque yo me volví una persona muy temeraria. Yo iba por la vía entre Tumaco y Pasto, Altaquer, Llorente, Vaquerío, y yo veía a la guerrilla en la fara, él mismo paraba. Le mostraba la foto, le preguntaba por mi hermano, veía el ELN, los paraba y hablaba con ellos. Todo el mundo le huía a la guerrilla y yo antes los buscaba. A mí me tocó muy duro tratar de buscarlo y hay veces ser extorsionado por grupos de la guerrilla del ELN que me decían mentiras de dónde estaba para sacarme en plata. Yo me volví un extorsionado con eso, perdiendo tiempo, y eso fue prácticamente lo que hizo que yo descuidara la parte económica. Fue muy traumático. Recuerdo de mi hermano, era una persona ausente de placeres materiales. No le importaba tener plata o no tenerla, vivía tranquilo con lo que tenía, pero había un asunto que era estricto para él. Él quería utilizar los mejores zapatos, de mejor marca, zapatos marca Brahma, que tuviera algo con que caminar bien. De resto, aguantaba hambre, pasaba necesidad. Y algo que me acuerdo de mi hermano es que no le gustaban las tajadas, odiaba las tajadas, porque él decía que las tajadas era la demora de la muerte. Javier hace parte de los cientos de buscadores y buscadoras que no se cansan de averiguar y caminar por esos seres queridos desaparecidos en medio de la guerra. Son, según el Registro Único de Víctimas, más de 51.000 personas de las que nada se sabe, pero cuya historia sigue viva en los corazones de sus familiares. Yo albergo la posibilidad que el hecho de que hayan dicho que estaba muerto fuera una mentira. ¿Qué tal que mi hermano ahorita con la entrega con el ELN aparezca siendo un comandante, o sea, un guerrillero, y aparezca? Todo puede pasar, en la vida todo puede pasar, porque hay veces ellos dicen mentiras como para que la gente no los busque. Esta semana que redacté un poema llamado El ausente, prácticamente ese poema y esa foto que no la tenía presente me hizo recordar y casi me hace llorar. Yo no soy muy duro para llorar. Sobre este caso me tocó morderme los labios y aguantarme para no llorar recordándome de mi hermano. Bajo esa noche azul, todas las cosas que ven mis ojos, la dormida fuente, los árboles amigos y las rosas y el hechizo lunar, todas las cosas que ven mis ojos me hablan del ausente. ¿Dónde está, hermano mío? ¿Qué humedales o bosques fueron tu cobijo? ¿En dónde está tu gracia taciturna y tus manos translúcidas? ¿En dónde su cabellera fértil y su voz musical? Nadie responde con mimo fraternal a mis acentos, y hay en mi corazón aletargado la tristeza de aquellos aposentos. La memoria, rasga el tiempo iluminando la verdad. Desde la unidad, información de primera voz. En Hechos que Reparan, desde el Cauca les cuento, compañeros, que la Unidad para las Víctimas realizó recientemente la apertura de 4 nuevos puntos de atención a víctimas en las cabeceras municipales de Morales, Buenos Aires, Almaguer y Suárez, lugares en donde la mayoría de sus habitantes viven en zonas rurales de difícil acceso. En estos puntos de atención se contará con la presencia diaria de un orientador del Grupo de Atención al Ciudadano de la Unidad para las Víctimas, quien orientará a la población en los trámites y servicios pertinentes con esta entidad. Contacto en palabras sencillas. Entramos en contacto y como acabamos de escuchar hoy, vamos a conversar sobre desaparición forzada. Y para esto nos acompaña Dora Infanti, líder del equipo de procesos de búsqueda de víctimas de desaparición forzada de la Unidad para las Víctimas. Dora, buen día, bienvenida y gracias por aceptar esta invitación a Hechos que Reparan. Muchas gracias a usted por esta invitación, feliz de poder hablar sobre este tema. Empecemos por aclarar, ¿qué es la desaparición forzada?
¿Cómo se tipifica y cómo se diferencia de otros delitos, de otras violaciones a los derechos humanos, como el secuestro, por ejemplo? La desaparición forzada ha sido entendida por diferentes países como la privación de la libertad de una persona por parte de agentes del Estado o por personas que actúan con su apoyo. Quienes después niegan el hecho y no reconocen como tal la desaparición. Que el secuestro supone una privación transitoria, generalmente tiene unos fines económicos y termina con la libertad. La desaparición forzada tiene otros propósitos diferentes, que es en sí la desaparición de la persona. Según el Registro Único de Víctimas, 192.440 personas han sido víctimas de desaparición forzada en Colombia, lo que nos permite comprender su magnitud, la situación cotidiana que viven sus familias, quienes sienten esa ausencia. La Unidad para las Víctimas, ¿qué apoyo les ofrece? ¿Cuál es el acompañamiento que reciben? Desde la Unidad para las Víctimas estamos acompañando estos procesos de búsqueda y entrega desde el 2012 a través de la garantía de participación de los familiares en los procesos de búsqueda y entrega digna. Garantizar la asistencia a los familiares a través del transporte, la alimentación y el alojamiento. Adicional, hacemos un acompañamiento profesional psicosocial en cada uno de los momentos de los procesos, tanto de búsqueda como de entrega digna. Saber dónde está su ser querido es quizá la angustia o el deseo diario de sus familiares. Y una vez se conoce, Dora, ¿cómo se tramita ese duelo, esos recuerdos? ¿Qué es y por qué es tan importante lo que conocemos como cerrar un capítulo, si es que podemos hablar de eso? Al recibir los familiares a su ser querido, transforman sus emociones de dolor en emociones de amor a través del recuerdo. Nosotros hacemos ese acompañamiento, lo llamamos muy cerquita porque estamos generalmente, un proceso de entrega dura 3 días y los 3 días estamos en contacto permanente con los familiares y acompañando y recogiendo toda esa emocionalidad que ellos tienen. No podemos hablar de un cierre de capítulo, porque no va a haber un cierre de capítulo. Para ellos siempre habrán preguntas pendientes que quedan: ¿por qué sucedió? ¿Por qué se dio? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi hermano? ¿Por qué mi padre? Entonces no podemos hablar de un cierre de capítulo, hablamos de una transición. Dora, ¿y a qué tienen derecho los familiares? ¿Hay alguna indemnización y cuál es la ruta que deben seguir? Bueno, los familiares de desaparición forzada tienen derecho a la búsqueda de su ser querido, a la verdad, a la no repetición y a una reparación integral, la cual esa reparación integral apunta a las medidas de atención que lo hacemos a través del profesional de servicio ciudadano, que también participa en estos espacios de entrega digna, en asistencia, que es a través del recurso que se les da a los familiares para la inhumación, y de la reparación integral, que lo hacemos a través de la medida de satisfacción con el acompañamiento profesional. Nosotros atendemos los familiares que son derivados por las instituciones que tienen la competencia, en este caso como es la Fiscalía General de la Nación, el GRUB de Bogotá, que es en sí con el que nosotros nos hacen llegar las solicitudes, la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Adicional, también atendemos a través de las diferentes organizaciones de víctimas de desaparición forzada o de la Cruz Roja. Escuchamos que también hay acciones simbólicas, algunos talleres, la recuperación emocional. ¿Eso cómo funciona? Nosotros hablamos de entrega simbólica cuando no hay un cuerpo, ¿sí? Cuando no, definitivamente las entidades que asumen esta búsqueda dicen definitivamente no va a haber un hallazgo de cuerpo y se hace una entrega simbólica. A los familiares se les prepara para decirles que no va a haber una entrega de restos óseos, al contrario, para que ellos puedan hacer, como usted lo llamaba, un cierre, no un cierre de capítulo, pero sí se les ayuda a dar un cierre, a que esa espera de tantos años que han venido, pues que ya no va a ser posible por diferentes circunstancias. Cuando nosotros también en estos espacios de entrega digna podemos identificar familiares que requieren una rehabilitación. Estos familiares nosotros pues los identificamos y los derivamos a Ministerio de Salud, quien tiene la competencia de la rehabilitación emocional. Nosotros hacemos acompañamiento y recuperación emocional. Hablemos de la fecha.
30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. ¿Qué significado tiene para sus parientes, para la comunidad y cuál es su valor simbólico? Esta fecha es supremamente importante para los familiares, ya que es un hecho que no era visible y a través de esas buscadoras y buscadores, a través de la historia, porque son años de búsqueda, han hecho que su voz sea escuchada y se visibilice este hecho. Eso hace que ellos se les reconozca y se les ayude a esa búsqueda. Las diferentes entidades nos unamos en pro de esas víctimas de desaparición forzada en nuestro país. Dora, ¿por qué todo esto que nos ha mencionado podemos considerarlo como hechos que reparan? Porque los familiares sienten que la entidad los escucha a través de ese acompañamiento psicosocial, reparan porque se les permite una participación en ese proceso de búsqueda de sus seres queridos y de esa entrega digna cuando ya ese familiar aparece a través de los restos óseos. Eso repara, eso hace que los familiares se sientan que fueron escuchados y que su búsqueda no quedó en vano. Dora, hoy, en esta fecha, y bueno, siempre, ¿qué decirle a las víctimas de desaparición forzada? Que nunca dejen de buscar, que nosotros como entidad siempre estamos para su servicio, apoyamos esa búsqueda, reconocemos y nos sentimos de verdad que uno se siente orgulloso cuando uno habla con esas buscadoras y esas buscadores y buscadoras, esa resiliencia que tienen, ese positivismo ante la vida y a pesar de todo lo que han sufrido, son personas fuertes que nos enseñan. Así puedes comunicarte por videollamada con la Unidad para las Víctimas. Ingresa a www.unidadvictimas.gov.co y haz clic en el enlace de videollamada. El sistema te solicitará algunos datos básicos para poder iniciar el contacto. Por medio de este servicio, las personas con discapacidad auditiva pueden ser atendidas en lengua de señas. El horario de atención es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Momentos, juntanzas, encuentros. Guillermo, el aroma de café, ¿por qué territorio del país lo lleva? ¿Café? Primero por la casa, pero quizá por el departamento del Huila, el mayor productor. Pues nos vamos más arriba, desde la Sierra Nevada de Santa Marta con el emprendimiento de los productores agroecológicos indígenas cancuamos, una historia con el poder transformador de las víctimas y su marca Kuma. Momento entonces, Laura, para compartir un café. Escuchemos la crónica preparada por Santiago Santa Coloma. Que si Dios nos dio la oportunidad de poder seguir con vida, Él también nos ayuda y nos guía a seguir adelante, que esos pensamientos que se nos vienen en mente hay que aterrizarlos en ideas concretas. En zona rural de Valledupar, hacia el norte, donde domina la Sierra Nevada de Santa Marta, está ubicado Atanques, un corregimiento de clima agradable y caminos empedrados recorridos por dos historias, una que le ha dado la denominación de resguardo indígena Cancuamo y otra que en un tiempo fue escrita con lágrimas por el azote de la guerra. Desde la edad de 15 años comencé a vivir esa triste historia que vivió nuestro territorio. Como joven desde un principio vi cómo mis padres pudieron ver sufrido por la impotencia, de pronto de no tener ciertas condiciones, de poder seguir labrando la tierra, de poder obtener buenos alimentos, porque en un momento esta región fue vetada, donde no se podía subir a las fincas a seguir produciendo nuestros cultivos por la injerencia que tenían unos grupos armados. En algún momento la mirada de Edward se fue lejos de la sierra, pero la misma denominación que tiene su montaña, el corazón del mundo, le permitió llevarla consigo y volver a la raíz para sanar su espíritu y la tierra. Como pueblo siempre hemos tenido ese cuidado de esta tierra y superarnos
pues también ha sido nuestro empeño. Como grupo étnico hemos trabajado y consolidamos hace 20 años, alrededor de 20 años, la Asociación de Productores Agroecológicos Indígenas Cancuamo de la Sierra Nevada, ASOPROCAN. Esta asociación converge a un grupo de productores de todas las comunidades que producen diferentes áreas, no solamente café, sino que tenemos también la panela, tenemos el cacao, tenemos los frutales. Atanques tiene ese olor a café, uno que se aromatiza con caramelo y almendras, de sabor chocolate dulce y un cuerpo cremoso. Orgánico 100%, Edward no duda en contar qué es Kuma, eso que los hace sentir especiales en el universo, tanto a su etnia como al café que cultivan superándose en sociedad. Kuma es una palabra cancuama que significa fuerza, esa fuerza que nos permitió resistir esos tiempos en conflicto, esa fuerza que la misma tierra le da a cada uno de nuestros cultivos. Por eso el nombre Kuma, que es la fuerza de la vida. Los productores de la marca Kuma aportan al tejido social, a la recuperación de la confianza en su territorio, apostándole a ser actores principales de una nueva historia que se escribe con pulso resiliente desde la tierra que cuidan y a la que le rinden tributo. Pero las heridas no han sanado solas. Edward no duda en contar que el apoyo ha sido fundamental en la recuperación de tantos espacios que años atrás se perdieron por cuenta de la violencia. La unidad de víctimas ha aportado mucho en cada uno de los hogares porque le han brindado la oportunidad de expresar esos malos momentos que fueron vividos y se han aceptado como víctimas. Muchas familias han sido reparadas y como pueblos también estamos en una reparación colectiva también. El pueblo cancuamo ha cruzado las fronteras de la imponente Sierra Nevada de Santa Marta. Hasta Japón llega su café Kuma, la fuerza de la vida. Hoy el mensaje de Edward, que representa una sociedad de víctimas del conflicto armado, sabe dónde está su poder transformador y quiere que su mensaje, como su delicioso producto, llegue al país y al mundo. Desde la unidad, información de primera voz. ¿Qué es la reparación colectiva? Es un tema tan complejo que ni siquiera la inteligencia artificial lo tiene tan claro, pero aquí te lo explicamos. La unidad para las víctimas atiende dos tipos de reparaciones, la individual y la colectiva. ¿Qué hace referencia a la reparación de los daños causados por el conflicto armado en un colectivo que comparte una historia e identidad en común? Tiene unos proyectos y prácticas colectivas que los une y unas formas de organizarse. De esta particularidad nace el concepto de sujetos de reparación colectiva. ¿Pero qué exactamente son los sujetos de reparación colectiva? Encuentro que son las comunidades campesinas y los pueblos étnicos. ¿Alguno que se me quede por fuera? Sí, las comunidades barriales, grupos y organizaciones que existían antes de los daños colectivos ocasionados por el conflicto armado y reconocidos en el Registro Único de Víctimas. Asimismo, por violaciones graves de los derechos a sus integrantes y que generaron impacto en el colectivo. Encontré que existe un plan integral de reparación colectiva. ¿Qué es eso? Es el conjunto de acciones que se concretan con el sujeto de reparación colectiva y que contribuyen a resarcir los daños colectivos. El objetivo de este plan es aportar a la reconstrucción del tejido social y fortalecer las capacidades organizativas de colectivos y comunidades afectados por el conflicto armado interno. Unidad para las víctimas. Agradecemos a la audiencia, a las víctimas en los territorios de Colombia por estar en sintonía. Les invitamos a visitar nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram en la cuenta Unidad Víctimas y en YouTube Unidad Víctimas Col. Además, pueden conocer sobre estos y otros temas en www.unidadvictimas.gov.co. Asimismo, a la Radio Nacional de Colombia, a las emisoras del Ejército Nacional de Colombia, a todas y todos los comunicadores y periodistas de las direcciones territoriales, gracias por su apoyo. Un abrazo muy radial. Quedamos en sintonía con Hechos que Reparan, programa de la Unidad para las Víctimas. En 8 días, por aquí nos encontramos. Recuerda sintonizarnos todos los martes a las 2:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Nacional de Colombia.
Reparar es reconstruir la verdad. Es hacer memoria del conflicto. Reparar es que las víctimas seamos dignificadas. Reparar es devolver las cosas a su estado original. Reparar es que no se repitan esos hechos. Esto es Hechos que Reparan. Historias de vida, oferta institucional, relatos, temas de interés. Hechos que dan cuenta de la reparación integral de las víctimas. Sintoniza Hechos que Reparan, un programa de la Unidad para las Víctimas.